Hablábamos con el fiscal, el doctor Carlos Gallardo, a propósito de los acontecimientos trágicos de este último fin de semana y más aún de los últimos 3 meses en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Ahora vamos a tratar el tema con la responsabilidad que esto llama y que esto debemos hacerlo como periodistas y como medio. Por ello vamos al encuentro del doctor Diego De Grati. Él es licenciado en psicología, es decir, psicólogo, y tal como les contaba al principio del programa, ha publicado este libro, La difícil tarea de decir adiós, que uno de los libros interiores, de los 3 libros que componen este ensayo, se llama justamente El suicidio. Y empieza convocando, trayendo al texto nada más ni nada menos que a Víctor Frank. Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás vos? Gracias por este tiempo. Bueno, tal como te informaba la producción y como lo charlábamos fuera de micrófonos, estamos ante esta situación grave, podríamos decir, o vos lo sabrás decir como psicólogo, de las muertes trágicas en nuestra ciudad. ¿Qué lectura a priori podés hacer de esto, Diego? Bueno, Víctor, un poco lo habíamos charlado la primera vez que nos comunicamos y bueno, en este tiempo que ha pasado han vuelto a suceder lamentablemente este tipo de pérdidas en la ciudad. Sí. Me parece que al primer punto la sociedad en sí tendría que preguntarse qué está pasando, que los jóvenes, y a veces no tanto, optan no seguir viviendo. La sociedad es un lugar de sustento. En esto que vos mencionabas con respecto al libro, y un poco lo charlamos la vez pasada, justamente Durkheim, esto lo deja muy en claro, que la sociedad va a ser el lugar donde uno se va a desarrollar. ¿Y qué le está pasando a la sociedad, a la ciudad, que no le está dando cobija en este momento a esos chicos, a esos adolescentes o esos jóvenes adultos, y a veces también a los adultos también? Es decir, el suicidio no es una cuestión solamente personal, sino es una cuestión comunitaria. Recién decías, y reafirmo esta frase, ¿no? ¿Qué pasa? Que la ciudad no les da cobijo. Mira, algo que es importante en esto es justamente, el suicidio siempre va a ser una decisión íntima y personal. Ajá. A veces yo creo que muchas veces quien opta por ese tipo de decisiones no ha pensado demasiado lo que va a hacer, pero sí está estrechamente vinculado con el lazo afectivo, con el lazo social que tiene con su comunidad, y eso también es real. Entonces hay una composición desde la intimidad de la persona que también tiene un vínculo íntimo en el lugar donde se está desarrollando. Lazo de intimidad con la comunidad. Es muy importante esto que terminas de decir, ¿no? Sí, me parece que es fundamental. ¿En qué lugar uno puede desarrollarse en la comunidad? ¿Cómo yo, viviendo en una esquina que es un departamento bastante pequeño en relación a otras urbes, y esto no significa que no ocurra, porque en la ciudad de Buenos Aires, que hay 5 millones de habitantes, también ocurren este tipo de circunstancias, pero siempre tenemos que pensarlo en relación a lo micro de lo social de la persona. Una persona que se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires, sea capital, sea Gran Buenos Aires, su círculo íntimo siempre se reduce. ¿Hasta qué punto estos lugares nos permiten a nosotros desarrollarnos como personas? ¿Qué queremos ser? ¿Cómo crecer? ¿Cuáles son las oportunidades frente a esto también? Es decir, la carga de las frustraciones comunitarias muchas veces llevan a esta toma de decisión. Me parece que lo que hace, pone a la persona frente a esas frustraciones sociales que vos nombras, frente a la frustración personal, a tomar una decisión totalmente equivocada para mi forma de parecer, y esto no es juzgarlo moralmente. No, claro. Me parece que estas personas no han sido capaces de poder preguntarse sobre el flagelo que les toca vivir. A mí hay algo que me preocupa muchísimo, y es el instante del no poder volver atrás. Es decir, la persona que toma esa decisión
cuando ya lo desea y no puede volver atrás. Se arrepiente y no puede volver atrás, ¿verdad? Es como una cárcel de la cual en algún momento esa pulsión de vida intenta salir y ya no puede volver atrás porque es la consecuencia de un acto anterior. Es tal vez el momento de mayor desesperación, más aún que todas las frustraciones que tuvo antes, ¿no? Totalmente, totalmente. Hay algo ahí que justamente... A ver. Cuando yo tomo una decisión, sea acertada o no acertada, yo puedo pensarlo posteriormente. Yo puedo sinceramente diciendo, che, bueno, fue acertado, no sé, estudiar psicología, o fue desacertado estudiar psicología. Pero para eso hubo un proceso en el cual yo pasé, tomé una decisión, y luego, en ese posterior, puedo pensarme a mí en relación a mi propio pasado y a mi propia decisión. Justamente, en la situación del suicidio, esto no está. Esto es lo que se bloquea. Esto está inhibido. ¿Por qué la persona no puede pensar antes de ejecutar? Porque no hay un posterior. Una vez que se ejecutó el hecho, yo no me puedo pensar muerto que fue de lo que hice. Entonces, lo importante es siempre poder cuestionar un poco de lo que estamos viviendo. Si yo no me cuestiono lo que vivo cotidianamente, difícilmente me pueda motivar. Cuando aparece esta cuestión de la chatez, de lo plano, todo se vuelve lo mismo todo el tiempo. Yo no sé, me parece que lo habíamos hablado la entrevista anterior, porque también hemos charlado nosotros por fuera del micrófono y han sido charlas muy interesantes. Hay una película que se llama El Día de la Marmota. El Día de la Marmota. Comedia, sí, que es una comedia que justamente rápidamente cuenta la historia de un periodista que es un día muy típico en una ciudad de Estados Unidos que depende del tiempo que salga la marmota de donde está, va a ser estimado el invierno, si muy largo o muy corto. Y es un pequeño pueblo. Y este personaje, un periodista de mal humor, llega a ese pueblo con esta nota de muy mala gana y resulta que, como una especie de hechizo, queda coagulado en ese día. Se levanta todos los días a las 6 de la mañana en el mismo lugar, haciendo lo mismo. Y lo cual, en el transcurso de las decisiones que él toma, en las primeras partes, justamente él decide matarse. Claro. Porque no puede soportar ser siempre igual, todo lo mismo, que es un poco también lo que la nota que vos nombraste del libro comienza, en la parte del suicidio, con una letra de los redondos que justamente tiene esta frase. Sí. Que es siempre igual, y es todo lo mismo, y debe ser terrible imaginarte para un chico adolescente que su vida sea un calvario constantemente, todo el tiempo, y que aparezca como algo que no puede ser frenado. Entonces, en la ingenuidad de esto, pensar que ahí yo creo que es la equivocación. En la ingenuidad de esto, perdón, ahí se cortó, pensar que la ingenuidad de esto, de que todo siempre va a ser igual, tomar la decisión del suicidio es lo equivocado. Claro, es lo equivocado, sin dudas, porque todo va a ser igual, pero el suicidio justamente lo que hace es congelar la igualdad o la monotonía para siempre. Y directamente no más que para siempre no vas a tener un poco lo que charlaba de pasada, el conectarte con otras cosas, te prohibís todo. Claro, porque a lo la prohibición absoluta en la muerte. Claro, vos mismo te prohibís, vos mismo sos tu propio carcelero, no hay libertad, hay una cárcel para siempre, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es importante tenerlo en claro, de que el suicidio no es un acto revolucionario, no es un acto de castigo, al único que te inflige castigo es a vos mismo, ¿verdad? Sí, pero también ocurre que muchas veces las decisiones de los jóvenes pueden estar relacionadas o querer vincularlo a un vínculo en particular, como modo de castigo, pero justamente en ese mal pensamiento de que pensar que si yo me mato, el otro va a cobrar el castigo, la realidad es que el otro va a seguir su vida. Va a seguir su vida y en dos meses se vuelve a casar, o se casa, o se enamora nuevamente, o lo que y fue. Hace su vida. Y va a ser su vida. Exactamente, bueno, y eso es de qué lugar la sociedad, los grupos de pares, le da a los chicos, porque ahora estamos hablando puntualmente con los jóvenes, pero realmente esto se da
en los jóvenes, en adultos grandes que ya se ven que ya están grandes y que parece ser que la vida que le pueda tocar por delante va a ser un fastidio y también deciden lamentablemente quitarse la vida. ¿Cuál es el estímulo? El deseo tiene que ser un estímulo. Poder realizarnos constantemente en diversas cosas. Pero si yo no tengo un lugar donde no puedo y me veo limitado, es ultra frustrante. Desde tu lugar de psicólogo, ¿qué rol debe cumplir en esto el Estado? ¿Municipal, Sí, provincial o nacional? No, a ver, me parece que es fundamental, Víctor. Fundamental. Yo creo que son políticas que tienen que asumir tanto un Estado municipal como un Estado provincial. El tema de no tener la posibilidad de darle soluciones a la población. Uh-huh. Pero realmente me parece que en esto es preocupante que el Estado no se ocupe adecuadamente y que no va a ser sencilla la respuesta también, porque esto también es real. No es que uno tiene una política y que en el corto plazo o en el mediano plazo se van a ver los resultados. Esto lamentablemente se ve a largo plazo, en comparativa. Lamentablemente, no me gusta la palabra comparativa porque es horrible, pero la realidad, si yo no tengo una política de... Mira, la vez pasada hablamos, yo no sé si usar la palabra prevención, puntualmente con el suicidio. Pero sí me parece que tiene que haber una política del estímulo a la vida, por darle otro nombre, y algo que sea más sentido. Me parece que nosotros tenemos que buscar modos y estímulos para que los jóvenes, en este caso, puedan sentir que están siendo escuchados, principalmente y puntualmente. La muerte implica el silencio, y el silencio no se genera nada. Entonces, estos adolescentes o jóvenes o adultos que no han podido hablar, terminan llevándonos a la muerte. Entonces me parece que si nosotros podemos empezar a escuchar como sociedad, y uno como político teniendo la responsabilidad, que no es cualquier responsabilidad, de ejecutar políticas para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, es fundamental. Y ahí aparecen estas cuestiones que son importantes. Pero bueno, yo no sé hasta qué punto a veces esto le puede ser redituable, lamentablemente, políticamente a alguien. ¿Sabes? Porque también pasa muchas veces eso, lamentablemente. Ajá, pasa eso. Uh-huh. Es decir, no les reditúa políticamente. Pero si no, lo vas a hacer. Si vos buscas la calidad de vida de una sociedad, vas a brindarle a tus hermanos del pueblo una mejor calidad de vida, estímulos, algo que realmente los sienta que puedan progresar. Pero si vos no estás interesado en algo que estás viendo que está sucediendo, y en esto que nombraste hace 2-3 meses, se está repitiendo una conducta peligrosa, y vos no estás haciendo nada, no lo estás poniendo en la tema de discusión, en la agenda de discusión, como se dice, me parece que realmente no te interesa. ¿Qué es más útil? ¿Tapar y no hablar de estas cosas o ponerlas de frente y hablarlas en los medios, en los foros y donde fuere? Ahí tendrías que pensar útil para quién. Para la vida. ¿De qué lugar? Útil Bueno, para la vida. Para si queremos pensar para que nuestros jóvenes, nuestros adultos, toda aquella persona que se siente en una situación de riesgo, lo mejor que podemos es hablarlo. Y hablarlo desde un lugar serio. Primero principal, un poco con lo que vos me presentaste al comienzo, tenemos que ser serios para hablar de este tipo de temas y cualquier tema que implica la libertad de las personas. Uno no puede desde hablar o opinar sobre esto porque tiene ideas. No, hay que tener una formación, hay que tratar de buscar consensos, hablar por qué sucede, abrir una mesa de diálogo con la parte religiosa. Yo no soy puntualmente alguien que sea religioso, pero tengo la formación cristiana que he tenido por mi madre, y creo que también uno tiene que escuchar a la iglesia o a los evangelios, trabajar en una sociedad para mejorar todos, porque todos somos parte de una sociedad, todos tenemos para aportar, y también muchas veces tenemos que aportar dando el espacio a otros conocimientos y a otros saberes que son importantes. Es decir, que si vos fueses un mandatario político, lo que harías es ya convocar a una mesa o un foro de especialistas, es decir, psicólogos, pastores, sacerdotes, de multisectorial, médicos, para abordar este tema y, como se dice, tomar el toro por las astas. Bien, es poder pensar que algo pasa. De ese lugar lo que pasa, ver qué se puede hacer.
porque Ujú. algo pasa, acá hay un problema, ese problema está, bueno, ¿cómo soluciono yo ese problema? Yo no puedo pensar que solamente mi saber, yo puedo bajar línea haciendo una política determinada, pero yo sé que si el sacerdote del pueblo en el momento de hablar a sus fieles habla de esto, es otra voz más que ayuda. Este es el punto, cuando el Estado trabaja de forma conjunta con los sectores que componen una sociedad, implica esto, no bajar línea, no hacer interpretaciones erradas de lo que ocurre, sino dejar a las personas que se formaron y que tienen la capacidad para dirigir una política, llevarla a cabo y decir, bueno, yo creo que el sacerdote que está en el pueblo tiene llegada a muchas personas y que su voz es muy importante en el momento que los fieles lo escuchan. Entonces también es esto, es cómo yo voy a descreer de la fe de las personas. No, yo voy a respetar la fe de las personas y voy a tratar de hablar con el padre o el pastor o de cualquier credo religioso que quiera ayudar a fomentar una política que sea para que los pibes se conecten con la vida. Yo creo que nadie tendría que estar en contra de eso. Creo que estaríamos todos a favor. Urgente y ya. Por último, ahora para dejarte seguir en las consultas, Diego, lo último que te diría es, da un mensaje, por favor, a aquellas personas que están del otro lado de la pantalla y del micrófono, que te están escuchando. Por favor, un mensaje para la vida. Mira, voy a contar brevemente algo que pasó hoy con un pequeño paciente que vino lastimado. Cuando él llega con sus brazos cortados, me dice, necesito que me ayudes a contarle a mis padres lo que me pasa. Por suerte el padre estaba cerca de mi consultorio y le pedí que viniese y hablamos. Y lo que este nene le dijo a su papá, mirándole a los ojos, le dice, estoy muy triste y no sé cómo decírtelo. El padre se angustió y se puso a llorar. Y es esto un poco lo que uno tiene que entender, que a veces hay tristezas que no son fáciles de poner en palabras, pero que sepan que toda tristeza que se pone en palabras deja de doler. Y que eso habilita un espacio, un lugar, buscar una solución. Y esa solución es vincularse con lo que uno quién es, quién quiere ser. Y que eso, en la corta, en la media, siempre se logra realizar. Cuesta mucho, pero el privilegio de ser uno y lograr serlo tiene el valor más importante que uno puede tener. Lo importante es esto, poder hablar. Y para poder hablar, primero tenemos que escuchar. Seamos capaces de ver al otro y preguntar, pero preguntar sentidamente para que pueda hablar. Después las soluciones, como lo dijimos la vez pasada, en la vida todo tiene solución menos la muerte. Y esto tiene que ser clave. La muerte no tiene solución. Te morís y te provís todo. Viviendo podés cambiar tu sufrimiento por algo mejor. Qué bueno que está esto y qué bueno entonces, Diego, que es pensar. El coraje es vivir. El coraje es decidir y optar por la vida y por cada instante. El coraje y la mejor solución es poder hacer frente y al cabo de algún tiempo descubrir que hemos vencido viviendo. Como dijo Borges, siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Ya lo escribió Borges y creo que es pertinente repetirlo. Como es pertinente decir que tu libro, La difícil tarea de decir adiós, si no lo encuentran en las librerías por acá, pueden comunicarse con la producción que haremos de Nexo para tenerlo. Este libro donde justamente Diego habla de la muerte, el suicidio y los duelos. La difícil tarea de decir adiós se lo recomendamos a todos. Comuníquese con la producción y seremos Nexo si no lo encuentran en las librerías por acá. Diego, gracias por tu tiempo. No, yo te quiero agradecer, Víctor, por la preocupación y ocupación por estos temas. Gracias a vos. Como periodista me parece que está bueno que pongas palabras y que puedan hablar las personas
para poder buscar una solución. Así que nuevamente te agradezco que te hayas comunicado conmigo y que me des, la verdad, la responsabilidad de poder hablar sobre esta temática que no es sencilla y que me ha ocupado parte de mi vida. Gracias. Es el licenciado Diego De Grati, licenciado en psicología. Hoy nos habló sobre eso que muchas veces tememos hablar, el suicidio. Nunca olvidemos que la vida siempre es la encargada de vencer. De cada uno de nosotros depende.